Jóvenes, les había dado una pequeña tareita para que cada uno de ustedes pudieran estar investigando cuáles son los pasos que nosotros seguimos para poder realizar nuestra sesión de aprendizaje y sobre todo qué herramientas requerimos para poder realizarla. Pero mientras ustedes sigan como indagando un poquito más o mientras ustedes me puedan como enviar las respuestas, vamos a hablar este punto que es también sumamente interesante previo a poder realizar nuestra sesión de aprendizaje. Por ejemplo, propósitos de aprendizaje. Mientras nosotros no nos tracemos como maestros, no nos tracemos cuál va a ser el propósito que voy a llevar a cabo en mi sesión, pues de repente no vamos a considerar ciertos aspectos importantes y vamos a pasar por alto esos detalles. Así que es preciso considerar como puntos clave los propósitos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Pero para poder hablar sobre esta sesión, requerimos como plantearnos ciertas metas. Al finalizar esta sesión, todos nosotros tenemos que ser capaces ya de poder aplicar estos propósitos, porque estamos hablando, miren, el título de la sesión dice propósitos de aprendizaje. Y los propósitos de aprendizaje, de hecho, nosotros vamos a tener que ser capaces de poder aplicar estos propósitos de aprendizaje. ¿Dónde? En nuestra planificación de las sesiones de clase. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a partir por ello. Seguramente muchos de ustedes se están preguntando, ¿qué considero al momento de planificar mi sesión de aprendizaje? ¿Qué vamos a considerar? Al planificar desde un enfoque por competencias, se considera lo siguiente. Es decir, como en las anteriores sesiones, jóvenes, habíamos indicado que nosotros tenemos que trabajar bajo competencias. Es decir, el perfil de egreso, ¿recuerdan ustedes esas sesiones? El perfil de egreso ya tiene ciertas metas claras que nosotros debemos cumplir al finalizar la meta. Es decir, al finalizar, no sé si una programación anual, no sé si una programación bimestral o semestral o trimestral, qué sé yo, eso ya va a ser de acuerdo a lo que ustedes van a planificarse, organizarse, ¿sí? Puede ser de manera individual, puede ser de manera en conjunto también, porque recuerden que hoy en día estamos trabajando por equipos, ¿sí? Por eso ya se dice, ya no se dice como antes, ¿no? El curso de comunicación, no. Ahora se dice el área de comunicación. Y como tal, el área de comunicación, pues no solamente va a poder integrar un solo maestro o una sola persona, sino va a haber un equipo de trabajo en este área de comunicación. Entonces, por ende, definitivamente este equipo de trabajo va a tener ciertas metas que lograr, que cumplir, va a tener ciertas competencias que demostrar al final de su logro o de su meta que se ha trazado, ¿verdad? Entonces, al planificar desde un enfoque por competencias, se considera lo siguiente. Y mira este esquema y te vas a dar cuenta de que estos temas ya habíamos tratado de manera individual, de manera independiente cada uno de estos temas y de manera muy explícita. Mira lo que tenemos que considerar. Tenemos que considerar en estos propósitos de aprendizaje las competencias, capacidades, estándares de aprendizaje, el desempeño de grado o edad, enfoques transversales. Ajá, vamos a hacer un alto aquí. Entonces, nos indica que estas competencias, capacidades y estándares de aprendizaje, con esto me da a entender que esto ya está establecido en el documento, en el currículo nacional. Entonces yo voy a trabajar con este documento. Este documento va a ser como nuestra Biblia del maestro o como un guía inseparable del maestro. Es como nuestra constitución, algo así, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con ello. Luego de tomar en cuenta estas competencias, capacidades y estándares de aprendizaje que ya están establecidas,
vamos a también tomar en cuenta los desempeños de grado o edad. Es decir, los desempeños también están establecidos, pero por grado. Es decir, los desempeños para los estudiantes del primer grado de secundaria no van a ser lo mismo para un estudiante que va a estar en quinto grado de secundaria, ¿no? La misma edad varía. Así que tomamos en cuenta también eso, de acuerdo a la edad, de acuerdo al grado, ¿no? En la cual estos propósitos van a variar. Luego de ello nos dice que tenemos que tomar en cuenta también los enfoques transversales. Recuerden ustedes que hemos estado trabajando en las sesiones anteriores sobre los enfoques transversales. Y estos enfoques transversales también ya están establecidas y de hecho giran en torno de competencias, capacidades y estándares de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, lo que saben los estudiantes en relación con los propósitos de aprendizaje, ¿qué es? Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es eso, lo que saben los estudiantes en relación con los propósitos de aprendizaje. ¿Qué es? Nosotros como maestros del área de comunicación nos vamos a planificar ello, tomando en cuenta que las necesidades, intereses y características de los estudiantes en relación con los propósitos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, decimos también que se toma en cuenta los recursos, materiales y estrategias, procesos pedagógicos y didácticos pertinentes al propósito de aprendizaje. Mira las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Aparte ya de todo el documento que ya tenemos listo, mire, el documento ya está listo. Competencias establecidas, capacidades establecidas, estándares de aprendizaje, desempeños por grado y edad ya están listas, enfoques transversales también. Algo que tenemos que tomar en cuenta nosotros es lo siguiente. Primero, hacer un diagnóstico sobre la situación cognitiva de los estudiantes. ¿Qué es lo que saben ellos? ¿No? Entonces, eso va a ser con relación al propósito que nosotros queremos lograr como maestros, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, un diagnóstico. Luego, con ese diagnóstico, definitivamente vamos a qué cosa lograr luego nomás, ahí nomás, las necesidades de nuestros estudiantes, sus intereses y también detectar características de los estudiantes en relación con los propósitos de aprendizaje. Pónganse que queremos hablar con ellos sobre los elementos de la comunicación, un ejemplo, ¿ya? Entonces, hago un diagnóstico hasta qué punto los alumnos del primer grado de nivel secundaria saben sobre la comunicación y sus elementos. Y un 80% de los estudiantes me responden así, de manera somera, la definición de la comunicación, pero no tanto me mencionan los elementos, solamente me han mencionado de manera esporádica, nada más uno que otro, pero no preciso. Así que aquí vamos a detectar que ellos necesitan, requieren saber sobre el tema aún más, sobre todo recordarles, porque de hecho es un tema que se viene trabajando desde primaria, ¿verdad? Ya está, entonces mira, tu diagnóstico, luego vienes en el siguiente paso para poder detectar las necesidades, los intereses y las características de los estudiantes en relación con los propósitos de aprendizaje. Luego, ¿qué vas a hacer? Bueno, no nos vamos a quedar con las manos cruzadas al poder ya enterarnos de que mis estudiantes, la mayoría requieren un reforzamiento para poder trabajar ya temas de primero de secundaria. Ya está, ese es uno. Los intereses que ellos tienen, las características. Una vez que ya detectamos todo esto, el último paso o el otro paso, mejor dicho, es tomar en cuenta los recursos y materiales que usted va a utilizar. ¿Para qué? Para poder lograr lo que ellos necesitan, cumplir o satisfacer esas necesidades. ¿De acuerdo?
recursos y materiales, estrategias, procesos pedagógicos y didácticos pertinentes al propósito de aprendizaje. Entonces, aquí es el punto clave, esto de acá. Este es punto clave para que nosotros, lo primero que habíamos hecho es este primer paso. Después, esto de acá. Pero lo que más nos interesa no queda esto ahí, sino esta parte de aquí, chicos. Aquí. Nos encerramos acá. Aquí sí vas a trabajar a 1000 por hora. ¿Por qué? Vas a requerir seleccionar, clasificar tus recursos, tus materiales, qué vas a utilizar, qué vas a requerir, qué estrategias usted va a aplicar con sus estudiantes, qué métodos, qué procedimientos usted va a realizar. Tendrán que ser las más didácticas posibles, ¿no? Para que pueda lograr ese propósito. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, jóvenes, todos estos pasos, todos estos propósitos que nosotros queremos lograr, mira que va paso a paso, ¿ah? No va todo en desorden. Primero, ¿qué es? Segundo, ¿qué es? Y luego, ¿qué es? Entonces, todo esto, jóvenes, de hecho, esto es lo que nos plantea el currículo nacional, ¿sí? Y es por áreas. Definitivamente que es por áreas. Yo no puedo de repente tocar mucho lo que pueda plantear en el área de CTA, por decirlo así. Pero sí puedo trabajar paralelamente coordinando con el área de CTA. Ese es otro aspecto. Mira, sin dejar de lado, ahí viene el trabajo en equipo, pero bueno, ahí todavía no voy a tocar esa parte para que no te me confundas, ¿ya? Entonces estamos aquí en el proceso de considerar los momentos que debemos de aplicar en la planificación, ¿sí? Como siguiente paso, ¿qué es lo que nos pide? Seguramente muchos de ustedes ya se han preguntado, ya, perfecto, ya sé que debo considerar, qué pasos debo considerar para planificar, pero ¿qué tipos de planificación hay? ¿Existirá o no hay? ¿O cómo hago? ¿No? Recuerden ustedes que de segura estoy que en los semestres anteriores se les ha hablado a ustedes bastante sobre las metas de corto plazo y a largo plazo, ¿cierto? Aquí viene entonces un poquito más, te voy a recordar sobre las metas que usted se traza a corto y a mediano plazo, ¿ya? O a largo plazo, ¿sí? ¿Qué tipos de planificación hay? La planificación puede ser una que puede ser llamada la planificación anual y otra que puede ser las unidades didácticas. Bueno, está mal utilizado el término de puede ser, sino tiene que ser, ¿sí? Tiene que ser. La planificación anual, jóvenes, consiste en organizar una secuencia cronológicamente estas unidades didácticas que se van a desarrollar durante un año. Por eso se dice anual, ¿ya? Durante un año. Yo normalmente cuando empiezo a elaborar mi planificación a inicios de año, jóvenes, trato de decir esto, ya. Mi planificación anual va a ser como quien dice a largo plazo, es decir, como para diciembre ya he tenido que lograr tales cosas, ¿no? Esa es mi planificación anual. Y mis unidades didácticas para mí son a corto plazo, entonces para mí son como quien dice mensualmente. ¿Ya? Entonces, un pequeño adelanto que te doy como ejemplo, ¿ya? Luego dice, como esto se desarrolla durante un año escolar para alcanzar los niveles esperados de las competencias, ¿qué más? Muestra de manera general lo que se hará durante el año y los grandes propósitos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, aquí vamos a nosotros planificarnos todo lo que vamos a lograr durante todo el año, ¿sí? Y tu propósito de aprendizaje tendrías que como evaluarte ya más o menos a finales de noviembre, ingresando a diciembre, ya tendrías que estar como evaluándote si realmente has logrado la meta que te has trazado, tu planificación que te has trazado para lograr durante el año. ¿Qué pasa si de repente, jóvenes, durante el año hay ciertas actividades sociales, hasta políticas que intervienen
en esto de la secuencia cronológica que usted se ha trazado, porque eso suele suceder. Por ejemplo, desde ayer ustedes me dicen de que en Sicuani se considera como feriado por fiestas costumbristas o costumbrísticas, el 1 y el 2 es feriado. Y no solo eso, el 3 y el 4 ahí nomás se empalma el aniversario del pueblo. Miren, entonces de repente como lugar donde proceden los estudiantes, van a considerar estos detalles. ¿Cuál sería la estrategia que usted utilizaría o realizaría para poder, como quien dice, no cortar o no perder tiempo esos 4 días de feriado? ¿Qué usted haría para que no se pierda tiempo y simplemente los chicos estén ahí en casa y ya, y chao, nada más hasta que nos volvamos a ver después de casi una semana de clases? Seguramente ahí ustedes ya van a pensar y van a justo tomar en cuenta aquí en la planificación anual. Seguramente se preguntarán, pero Miss, como que vamos a aplicar esas fechas en esta planificación anual. O sea, yo voy a poner 3 de noviembre, aniversario de Sicuani, o 4 de noviembre, aniversario de Sicuani, o 1 y 2, festividad del Día de los Muertitos. ¿No? Entonces se preguntarán ustedes, ¿vamos a aplicar? ¿Vamos a incluir? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? A ver si me escriben la respuesta. Mientras ustedes van escribiéndome, aquí en la planificación anual se consideran todos los detalles posibles que pueda venirse por desarrollar y las que se van a desarrollar durante el año. ¿De acuerdo? Durante el año. Tu planificación anual va a ser como quien dice, a ver, tu carta de presentación, ¿sí? Tu carta de presentación como maestro de área, ¿ya? ¿Para qué? Para que tú puedas ya ver dónde estás encaminando, porque si no tienes esta planificación anual, de hecho, estás en un camino sin rumbo, no sabes dónde estás yendo, no sabes qué quieres lograr, no sabes a dónde vas, ¿sí? Así que este es un procedimiento sumamente importante. ¿De acuerdo? Bien, se considera, bien, Rebeca, muy bien, Rebeca. Rebeca nos dice, se consideran las actividades en la planificación anual y mensual, definitivamente. Así que aquí, en la planificación anual, usted, si trabaja en la localidad de Sicuani, en alguna institución educativa que pertenezca a Sicuani, definitivamente usted va a incluir aquí en su planificación anual. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta la secuencia y la cronología del tiempo, ¿sí? Entonces, seguramente vamos a empezar desde el mes de marzo. Ahí empiezan las clases. Marzo, abril, marzo. ¿Qué festividades tenemos en marzo? Primero se viene de repente el día que se recuerda el 8 de marzo, de acuerdo al calendario cívico escolar. Vamos a recordar el Día Internacional de la Mujer. ¿Voy a aplicar acá, Miss? Pues claro que sí. Nosotros tenemos que considerar todas las fechas del calendario cívico escolar, tanto locales como nacionales. ¿Ya? Locales y nacionales son prioridad para que usted como maestro pueda incluir en su planificación anual. ¿Vale? Ahora, estas tienen que ir acompañadas, jóvenes, acompañadas de algunas actividades significativas, cosa que usted no va a perder tiempo, no va a hacer que sus estudiantes pierdan tiempo. Estas actividades significativas van a tener que ponerse sí o sí. Aquí viene pues tu trabajo en la planificación anual. A ver, Edgar nos dice, durante todo el proyecto del año local y nacional, de hecho, claro que sí, tiene que ser así, ¿ya? Entonces, aquí va a acompañar tus actividades de aprendizaje por competencias.
¿Qué actividades usted va a realizar? Un ejemplo, 8 de marzo, luego que se viene en abril, de repente Semana Santa, abril, en mayo, mes de las mamitas, junio. En junio todavía fechas más claves por allá, Inti Raymi, tenemos la fiesta del Día del Campesino, etcétera, y muchos otros, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al mes de diciembre. Y todas las fechas se consideran. Estas tienen que ir acompañadas de actividades significativas. No solamente usted va a decir, ya, como es feriado, ya vamos a poner aquí, feriado por el Día de la Madre y punto. No, no cometa ese error. Usted tiene que hacer acompañado por una actividad significativa. Por decirlo así, por el Día de la Madre, todos los estudiantes tendrán que realizar una composición literaria, es un ejemplo que doy, una composición literaria a sus mamitas. Van a utilizar en el poema sí o sí el nombre de sus mamás, ¿no? De su mamá, ¿no? Es un ejemplo. Entonces tú ya estás ahí aplicando, uno, recordando la fecha clave y dos, estás ahí aplicando una actividad significativa para el estudiante, ¿de acuerdo? Y para todas las actividades, tanto sociales, políticas, como tú quieras considerar y que intervengan con las clases, pues tienes que hacer de esa manera, ¿sí? Las unidades didácticas jóvenes consisten en organizar secuencial y cronológicamente las sesiones y actividades de aprendizaje que permitirán el desarrollo de las competencias y actividades previstas en la planificación anual. Aquí ya vamos a desarrollar, en las unidades didácticas ya vamos a desarrollar vamos a desglosar todo lo que hemos planificado de manera anual. Aquí ya trabajamos de manera, ¿cómo les digo? Uno por uno, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta parte por parte, ¿sí? En ellas se plantean propósitos de aprendizaje, cómo se lograrán y cómo se evaluarán, el tiempo aproximado, qué tiempo va a durar, qué trabajos van a presentarme, qué trabajos voy a pedir, qué materiales voy a utilizar, qué materiales van a utilizar mis estudiantes, todos los pormenores. Aquí se expresa de manera general y aquí ya expresas de manera minuciosa, detalladamente. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer nuestra planificación. Entonces, ¿y cómo planificamos? Sin importar los esquemas o las estructuras de la planificación, es importante concebir una lógica al planificar, la cual describimos a continuación, organizada en 3 procesos. Primero, determinamos el propósito de aprendizaje. Establecemos los criterios para recoger evidencias de aprendizajes, diseñar y organizar situaciones, estrategias, condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Y es justo lo que les estaba mencionando ya con anticipación aquí. Entonces, yo les decía, paso a paso organizar. Entonces, determinamos el propósito de aprendizaje. Luego de ello, de hecho, que cuando nosotros determinamos el propósito de aprendizaje, también tenemos que determinar las necesidades de aprendizaje, las que hemos detectado al inicio en el diagnóstico, ¿no? Y luego ya establecemos qué vamos a realizar, ¿no? Recojo de evidencias, ¿sí? Sobre el progreso. Entonces, como muestra, dice que todos nosotros no solamente tenemos que quedar ahí en la planificación. Hoy en día, jóvenes, todo tiene su evidencia. Hoy en día nos piden evidencias, jóvenes, absolutamente de todo. Hasta de una simple dinámica que usted podría aplicar, necesitamos evidencias, ¿ya? Entonces, en resumen, este cuadrito que te muestro aquí, ya, aquí dice, ¿no? Procesos de la planificación, los procesos de la planificación. Mira lo que tenemos. Aquí como resumen, determinar el propósito de aprendizaje con base en las necesidades identificadas. Establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso. Y por último tenemos determinar el propósito de aprendizaje con base en las necesidades identificadas. Entonces, jóvenes, todo es un círculo, pero
Paso a paso, ¿de acuerdo? Primero cuál es y segundo cuál es. Entonces, al determinar el propósito de aprendizaje sobre la base de las necesidades de aprendizaje identificadas, vamos a realizar nuestra planificación desde el enfoque de, o sea, por competencias. Como les decía al inicio, todo es por competencias, jóvenes, todo es por competencias, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, requiero que luego me puedan responder estas preguntitas de todo lo que hemos explicado, ¿sí? Te dejo aquí 1, 2, 3, 4 preguntitas para que usted pueda responderme, ¿de acuerdo?